días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 12 de marzo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Óscar Iván Zuluaga, con el presidente Álvaro Uribe, son los grandes triunfadores de las elecciones del domingo pasado, con votos legítimos de opinión, sin un peso para comprar un voto, lo que además no se haría por profundas razones morales, éticas, sin un alcalde, sin un registrador, sin nada distinto del apoyo de la gente, de la voluntad de la gente, que tuvo que superar todos los obstáculos. El Centro Democrático inició la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga con un triunfo rotundo. Aquí tenemos en nuestro poder una comunicación del 9 de marzo de 2014, suscrita por representantes de todos los partidos políticos, 8 partidos políticos, dirigida al Registrador Nacional del Estado Civil y a la atención de Alfonso Portela Herrán, diciéndole que no hubo un sistema confiable en las elecciones. No lo hubo. Y no lo dice el representante del Centro Democrático que lo dijo aquí al aire. Lo dicen representantes de 8 partidos. Aquí tenemos la carta. Firmada por Piedad Otero de Opción Ciudadano, Marceliano José Acosta del Centro Democrático, María Elizabeth Pinchao del Movimiento de Autoridades Indígenas, Mario Botía del Partido Conservador, Iván Zavala del Polo Democrático, Manuel Ríos Granados del Partido de la U, Luis Enrique Achuri de la Unión Patriótica y Gabriel Velandia del Partido Liberal Colombiano. Todos están de acuerdo en que no hubo garantías en los escrutinios de estas elecciones, las elecciones más sucias que se han hecho en la historia de Colombia. Los escrutinios, ¿qué pasa con ellos? El registrador prometió que a más tardar el día lunes estarían concluidos los escrutinios. Nadie sabe cuáles son los resultados finales de las elecciones. Deben estar votando todavía. ¡Qué suciedad! Escandaloso fraude. Pero además, les queremos avisar, queridos oyentes, que mañana estaremos al aire con un experto en estos temas de sistemas, matemático, estadístico, quien tiene pruebas matemáticas al canto del fraude electoral del domingo. Pruebas matemáticas, y las matemáticas no fallan, no pueden fallar. Hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la relación matemática entre la mermelada que repartió el presidente Santos y las compras de votos en los departamentos de la costa atlántica. Eso queda matemáticamente comprobado. Se utilizó la plata del erario público, el dinero de todos los colombianos, para comprar votos, para corromper conciencias. Y por eso se presentó el hecho que denunciamos hoy en nuestra columna del diario El Tiempo. El 9% de la población colombiana eligió el 26% del Congreso. ¿Cuántos departamentos se quedaron sin representación en el Senado? ¿Cuántos? El 9% eligió el 26% de los senadores. 26%, es decir, 26 senadores sobre 100. Eso significa que el Senado de la República queda en manos de los musas, los ñoños y los acuñas. ¿No les produce a ustedes eso vértigo? ¿No les da náuseas, queridos oyentes? ¿No produce asco vivir en un país dirigido de esta manera por un hombre tramposo como Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República?
Esto significa, porque estamos hablando en serio, que aquí está la prueba de delitos cometidos con ocasión de estas elecciones. Y esos delitos serán llevados a la consideración de los jueces de la República. Es decir, Centro Democrático anuncia la presentación de denuncias penales contra el presidente de la República, contra los ministros que intervinieron en esta porquería de la mermelada y de los fraudes, contra la registraduría, el Consejo Nacional Electoral. Y eso después de declararnos triunfadores en las elecciones. Pero es que el país no puede ser así. Pero es que a la gente no la pueden ni respetar de esa manera. Pero es que no puede ser que Colombia quede en manos de los ñoños, los musas y los acuñas. Esto no puede suceder. Es una pesadilla de la que hay que despertar. En los escrutinios que se adelantan y en las discusiones que se adelantan, el Centro Democrático tiene unos objetivos claros. Un renglón adicional en la Cámara de Antioquia. Antioquia figura sin representantes a la Cámara por el Centro Democrático y el Centro Democrático es la mayor votación en Antioquia. Y están luchando un renglón más que está prácticamente garantizado. Otro renglón en la Cámara de Bogotá y por supuesto el senador número 20, el que se perdió en los últimos reportes de la Contraloría, los que estadísticamente son un imposible matemático. Como en las peores épocas, queridos oyentes, ayer fue secuestrado el empresario del campo y el ex senador de la República Eduardo Vives Lacutir. Hemos regresado a las peores épocas. Decimos mal, estamos viviendo épocas peores que las peores que hubiéramos vivido. Lo que está pasando en Buenaventura no tiene límites. Nuestro principal puerto sobre el Pacífico. Hoy Buenaventura entera se bloquea para decirle al gobierno que está en manos del AMPA, en manos de los bandidos, en manos de los bandidos que están en La Habana negociando con el gobierno de Santos. Buenaventura es una víctima, como toda la costa pacífica colombiana, desde el Chocó hasta Nariño, de estos bandidos de las FARC y bandidos los otros criminales del narcotráfico, que todos son unos, eso es la misma cosa. Saludcop. Ahora es la Superintendencia de Salud la que tiene que intervenir a Saludcop. La Contraloría dice, cuidado, me deja sin efectos los embargos que tengo decretados contra Saludcop. No se les olvide quién es Saludcop. El señor Palacino aprovecha grandes amistades, como la del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y como la del señor Vargas Lleras, porque Enrique Vargas Lleras ha sido siempre miembro de esa junta directiva. Enrique Vargas Lleras, el hermano del candidato a la vicepresidencia de la República. De manera que ahí tenemos a Saludcop. ¿Cuántos colombianos tienen en peligro su salud? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El dinero de Saludcop se lo llevaron, se lo robaron con el gran contratista del gobierno nacional, que es Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, y con el hermano del candidato a la vicepresidencia de la República, Germán Vargas Lleras. Ahora, otra batalla por librar. La Corte Constitucional le da vía libre a la esterilización de los niños con defectos. Solo basta que propongan también la roca tarpeya, para que tiremos por la roca tarpeya a los que nacen con problemas. A los niños con defectos mentales, entonces hay que esterilizarlos para que no afecten la raza que es el ideal de la Corte Constitucional. Es decir, estamos en manos del nazismo puro. Respeto por la persona, respeto por el ser humano.
Los niños que nacen con defectos mentales, son seres humanos como cualquiera de los hijos de los miembros de la Corte Constitucional. La persona es heredera del cielo. La persona es el ser más importante de la creación. Esta es una batalla que libraremos y la libraremos a fondo. La Corte Constitucional no puede disponer de esa manera de la integridad de quienes, a su juicio, nacen con defectos. Entonces, de aquí en adelante, a ver quién es el que tiene defectos y el que no tiene defectos. Y el que tiene defectos, a esterilizarlo. Eso se le había ocurrido antes a Hitler y a sus doctores especializados en eugenesia. Ahora también a la Corte Constitucional colombiana. Sabotaje en el avión de Malasia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Siguen abiertos todos los interrogantes. Las conflictivas elecciones en El Salvador. El guerrillero habría sido declarado presidente con el 0.2% de ventaja. 7,000 votos entre los millones que pusieron los electores en El Salvador. Si en El Salvador pasó algo similar a lo que pasó en Colombia, cualquiera puede entender que ese guerrillero va a llegar como resultado de un enorme fraude a la presidencia de ese martirizado país. En Venezuela sigue la lucha. Está completando un mes. Hoy habrá marchas de todos los estudiantes a los que les quitaron todo, incluyendo el miedo. No tienen miedo. Human Rights Watch reclama respeto por los derechos humanos y respeto específicamente por los derechos de Leopoldo López. Abran los ojos, queridos oyentes, queridos colombianos. Hacia allá nos llevan. Ese es el estilo del nuevo mejor amigo. Eso no está dicho en palabras nuestras. Está dicho en palabra de Santos y Maduros. ¿Recuerda ustedes el abrazo en que Maduro aprieta contra su pecho a Santos y casi lo sofoca? Ellos son el mismo estilo, la misma manera. Hacia allá nos llevan, con la ayuda de los plenipotenciarios que nos están negociando en La Habana. El escándalo de la SAC. Es que hoy no sabemos casi ni por dónde comenzar. El presidente de la República pisotea a los agricultores colombianos porque no están de acuerdo con él. Es que está acostumbrado a lo de la ANDI. Presionó a los de la ANDI, llamó a los miembros de la Junta Directiva y eligieron como presidente de la ANDI a un funcionario del gobierno de Santos. Y Santos quiere en la SAC otro funcionario suyo. Y en FENAVI, y en FENALCE, y en todos los gremios, quiere los funcionarios suyos. ¡Ah, qué maravilla! Se acabó la independencia gremial en Colombia. Hoy hablaremos con Rafael Mejía. China reduce importaciones. Hay pánico en el mercado de futuros, especialmente de cobre, de mineral de hierro y de carbón. Las grandes importaciones que hace la China. Ucrania convoca a sus reservistas para defender el país de la invasión rusa. La Cámara de los Estados Unidos le exige al presidente Obama que le imponga sanciones a Rusia, pero sanciones que de verdad lo sean. Desde luego que no logrará nada. Obama es igualito a Jimmy Carter y todos recordamos cómo es Jimmy Carter. 5.5 millones de niños son víctimas de la guerra en Siria. Y en Hoy en la Historia recordaremos a una de las personas más debatidas en el siglo XX. Víctima de las circunstancias en que le tocó vivir y la vivió con una majestad inmensa, con una fe en Dios a toda prueba, sometido a todas las presiones y después a todos los ultrajes. Pío XII, Eugenio Pacelli. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad.
En Colombia se escucha La Hora de la Verdad en Caldas por La Voz de Anserma, 880 AM. En Sahagún, Córdoba, La Costeña Estéreo, 96.0. En Valledupar, La Voz del Cañaguate, 860 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de las elecciones. Seguimos con ese tema, porque ese tema no solo no ha acabado, sino que sigue como estaba al principio, ¿no? No nos han dado ninguna respuesta. Las pasadas elecciones legislativas en Colombia, que tuvieron lugar este domingo, fueron, como usted dice en su columna del periódico El Tiempo, un chocorazo en toda regla. Es decir, un fraude impúdico, descarado y burlón como nunca antes en la historia. ¿Qué es un chocoro? Bueno, yo busqué el significado. Dicen que un chocoro puede ser cualquier cosa, puede ser una vaina por ahí, cualquier cosa con el que le pegan en la cabeza a alguien. Es decir, con el chocorazo le pegaron en la cabeza al Centro Democrático. Porque además de las zancadillas varias que le hicieron al partido de Uribe Centro Democrático para que no usara el logo, que lo identificara como con el expresidente, además de la publicidad engañosa y de las amenazas múltiples de las FARC, está la trampa descarada que se hizo el día de las elecciones con el episodio de apagón incluido, ¿no? Recuerden que se fue la luz. Musa Besaile Fayad y Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como el Ñoño, son ahora los jefes del partido de la U, el partido de gobierno que tiene como jefes políticos a unos desconocidos que usted dice que son expertos en el reclutamiento de votos sombríos. Es una mera cuestión matemática de suma y resta entre los departamentos de Atlántico, Córdoba y Sucre, que han tenido fama de ser departamentos perezosos electoralmente hablando, es decir, no votan. Han conseguido el 26% más de la cuarta parte de todo el Senado de la República. Esto es francamente poco habitual y muy, pero que muy sospechoso. ¿Y qué me dicen del papel muy cuestionable de la registraduría en todo este teatro? ¿En dónde quedaron las medidas de choque para evitar fraudes que anunciaba la registraduría antes de las elecciones? ¿Para qué tanto lector biométrico si muchos electores no pudieron votar porque les habían cambiado su lugar de votación sin previo aviso? ¿Y dónde están las curules del Centro Democrático en Antioquia? Hay 6 curules ahora mismo en discusión. ¿Por qué todavía no hay resultados claros? El chocorazo, que como les decía es un chocoro para darle en la cabeza a alguien, y le dieron en la cabeza a la democracia, no solo al Partido Centro Democrático. Claro, es al país, Montserrat. Es que este es un país respetable. Este es un país que merece consideración. No puede quedar en manos como está en este momento de los musas y los ñoños. No se le olvide que Ñoño es patrocinador de Emilio Tapia, y Emilio Tapia es el gran autor del carrusel de la contratación en Bogotá. Y no se le olvide que Musa está acusado por paramilitarismo. ¿Y sabe usted, Montserrat, entre los dos, cuánta mermelada les dio Juan Manuel Santos para preparar estas elecciones? Mucha, ¿no? Aparecen en los libros. ¿Cuánta? ¿Quiere que le dé la cifra? Pero por bien favor. Sentadita, por favor, amárrese bien. Claro. 240.000 millones de pesos. 240.000 millones de pesos entre los dos. 150 para el uno, 90 para el otro. Entonces hay una relación matemática cierta entre la mermelada que dio Santos y la compra de votos. Porque es que aquí no se hizo el fraude que se hizo evidentemente cuando se fue la luz y los escrutinios y cómo ponían votos nulos donde no los había y cómo hacían toda clase de trapisondas en la registraduría. Pero Montserrat, la compra de votos, ¿sabe cuántos votos se estima se compraron físicamente con billetes a 150.000 pesos, digamos que por regla general, aunque hubo compras hasta de 500.000 pesos? 600.000 votos, 600.000. Eso es casi el doble de todos los votos que puso Bogotá.
Eso fue lo que compraron los Musas y los Yaires Acuñas y los ñoños por cuenta de Juan Manuel Santos, y esa es la victoria que reclaman. El país no puede quedar así. Y esto no es un problema del centro democrático, esto es un problema de la decencia nacional. Aquí fueron golpeados todos los partidos, distintos del de la U, por supuesto, y tal vez del Partido Conservador, que parece que no lo hizo mal tampoco en esas hazañas en la costa atlántica. El Partido Conservador ganándole al liberalismo en el departamento del Atlántico. Es como si en un sínodo de obispos católicos ganaran los protestantes. Es decir, esto es inaudito, pero es lo que tenemos. Y vamos a protestar, y les advierto, para mañana tendremos al aire a expertos que nos probarán matemáticamente el fraude. Y aquí tengo en mi poder la carta de 8 partidos donde dicen que el registrador nacional del Estado Civil faltó gravemente a su deber cuando dijo que se habían hecho todas las pruebas del software, de los escrutinios. Los escrutinios, el sistema de la registraduría no es confiable, no es válido para 8 partidos, es decir, para todos, incluyendo el de la U. Y esas son las elecciones limpias del doctor Carlos Ariel Sánchez. No es Tibisay Lucena, es Carlos Ariel Sánchez. William Calderón. Sí. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 12 de marzo del año 14. Mientras llegan las canoas cargadas de votos de Puerto Merizalde, Altonaya, Cajambre, Raposo y Mallorquín, corregimientos de Buenaventura. Desde las 8 de la mañana, los comerciantes de la capital del TLC cierran definitivamente sus puertas por el total abandono por parte del centralismo asfixiante que opera desde la capital de la República, en donde tienen asiento los principales voceros de la clase dirigente del departamento del Valle. La costa pacífica es hoy tierra de nadie. Primero, el narcoterrorismo de las FARC, considerado como el primer cartel de la droga, se apoderó del departamento del Chocó. Igual cosa hicieron con Tumaco, dejándolo convertido en la tierra del olvido, dejándolos sin luz y al amparo de los maleantes. Para demostrarlo, el propio presidente Santos, en una solución salomónica, trasladó el Pacífico para el Atlántico, acercándose más a sus vecinos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hoy, las fuerzas vivas de Buenaventura, los indignados del principal puerto sobre el Pacífico, se unen en un plantón para rechazar la violencia que a la manera mexicana, con descuartizamientos al mayor y al del tal, boletean y extorsionan con zonas exclusivas para los criminales, pero sin ley, mientras las fuerzas vivísimas despachan desde Cartagena de Indias y desde los salones de los grandes clubes capitalinos. Mientras tanto, los transportadores, pesqueros, amas de casa, preparan su propio plantón. Esto nos trae a la memoria las marchas presididas por José Antonio Galán, el comunero, cuando se levantó contra el centralismo santafereño, para quien es ya indiferente el secuestro de Eduardo Vives Lacouture, volviendo a las peores épocas, doctor Londoño. Bienvenidos al pasado. Solamente una explicación, William, para que no demos nada por sentado. Cuando usted dice que Santos trasladó el Pacífico al Atlántico, está haciendo referencia a que la cumbre del Pacífico, la Alianza Pacífico, se celebró en la ciudad de Cartagena. Entonces, para Santos, Cartagena es la capital del Pacífico porque, como dijo la canciller, todos en Colombia somos pacíficos. Sí, aquí en Bogotá estamos a las orillas del Océano Pacífico. Claro que sí, señora canciller.
Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:28 en la mañana. Les cuento que Venezuela cumple un mes sumida en una crisis política marcada por una ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que deja hasta el momento 23 muertos y cientos de heridos. De ellos, les tengo que decir, no tenemos datos precisos el día de hoy porque en los últimos días, en las últimas horas, han ocurrido hechos tan graves que la lista de personas perjudicadas por las jornadas violentas cambia todos los días, cambia a todo minuto. Y es que los hechos confirman lo que enérgicamente denuncia hoy Leopoldo López a través de su cuenta en Twitter. El gobierno de Nicolás Maduro sigue asesinando, reprimiendo y torturando en el vecino país. El régimen se terminó de quitar la careta y ahora los colectivos armados actúan bajo órdenes directas del señor Maduro en televisión nacional. Para que ustedes dimensionen qué es lo que está pasando en la querida Venezuela, pues hoy resaltamos dos hechos. Uno, que se vivió ayer en la tarde, en el cual los colectivos armados liderados por el presidente Maduro y efectivos militares entraron en una universidad de Barquisimeto e incendiaron 8 vehículos pertenecientes a estudiantes y empleados. Si ustedes quieren ver, el periódico El Universal tiene una muy buena radiografía de lo que ocurrió ayer en ese centro educativo y que por supuesto es bochornoso. El otro hecho se presentó ayer en Chacao. Allá lo que barrio dicen más importante, como el Chico de Bogotá. Exactamente, allá lo que dicen los periódicos de Venezuela es que los habitantes tuvieron que vivir una noche de horror, otra de las que ya están habituados. Allí, ¿qué pasó? Pues en horas de la noche la Guardia Nacional entró, también con efectivos militares, se enfrentó por cerca de 4 horas contra manifestantes que estaban diciendo que pues no permitían que los estudiantes siguieran siendo golpeados en Venezuela. Aplicaron ciertas medidas como estas, quitaron la luz durante 8 horas y lanzaron gases lacrimógenos que dejaron a cientos de personas pues gravemente afectadas. Mientras las imágenes, como les digo, muestran una radiografía aterradora de lo que se vive en Venezuela, que lo podemos perfectamente comparar con las calles de Ucrania, pues adivinen qué hace Maduro por estos días. Él, según los periódicos y según vemos en las imágenes, anda bastante dedicado a su nuevo programa de radio, que arrancó el día de ayer, se llamará El Contacto con Maduro, y con el cual, según dijo, espera tener un contacto directo con los ciudadanos para atender sus quejas. Para finalizar y no hacer más larga esta noticia, les tengo que decir que ayer el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución que rechaza la represión violenta de las manifestaciones pacíficas en Venezuela y le solicita directamente al presidente Obama que imponga urgentemente sanciones contra el gobierno de Maduro. Y hoy los cancilleres de la UNASUR tienen previsto una reunión urgente en Santiago de Chile para tratar esta crisis que por supuesto es la más importante de nuestra región. Aquí lo que dice Maduro es que los invita que vayan a Venezuela, que constaten ellos directamente la conducta irregular y la violencia que obviamente, según él, es desatada por los líderes opositores. Nicolás Maduro, el nuevo mejor amigo de Juan Manuel Santos, el que está avalando moralmente las conversaciones en La Habana, el que ha permitido que los guerrilleros de las FARC se trasladen a La Habana para conversar con los plenipotenciarios de Santos. Es decir, que estamos solidariamente comprometidos con Maduro y con la represión brutal contra la gente del pueblo. Solamente quiero pedirle, Jessica, porque dimos noticias distintas usted y yo, si fue el Senado de los Estados Unidos o la Cámara de Representantes la que le pidió a Obama que le impusiera sanciones a Maduro. Yo vi esta mañana, es el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La Cámara fue la que le pidió sanciones contra Putin por la invasión a Ucrania. Tiene usted razón. Sergio Gerardo. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy seguimos concentrados en lo que ocurre en el campo colombiano, en la situación del agro que cada día se torna más tensa, y no solo desde la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, un gigante que ha despertado y al fin vemos cómo reclama al gobierno claridad sobre el futuro de este sector, que es un sector clave en la economía colombiana y que ya va entendiendo las denuncias que Fedegan ha hecho desde iniciado el proceso en La Habana sobre cómo los están negociando. Rafael Mejía ha recibido un espaldarazo de su junta directiva frente a la pelea que ya está casada con el gobierno, mientras que ya hay serios rumores de que en caso de una muy lejana
reelección de Santos, podríamos decir, Lizarralde estaría entre los primeros en ser sustituidos. Pero eso sí, si se sostiene en la cartera hasta agosto, porque las dignidades campesinas ya están anunciando un paro nacional para el 28 de abril, porque el gobierno nacional no les ha cumplido, según dicen, con los pactos acordados el año pasado. Muy complicado pues el panorama del sector agrario colombiano, muchísimo inconformismo tanto desde los gremios como desde las bases campesinas, lo que plantea un panorama bastante complicado para el candidato presidente, que no ha sido capaz de atender los múltiples llamados del sector, un sector de nuevo, un sector que es clave y que está siendo fuertemente negociado con los barrigones de La Habana. Esa es la situación. El presidente Santos dice que si Rafael Mejía, presidente de la SAC, no se disculpa, la SAC no es interlocutor del gobierno, como también lanzó a las tinieblas exteriores hace ya mucho tiempo a Fedegan, de manera que Santos no tiene contacto con el campo colombiano, no le importa, no le interesa, lo desprecia. Él solamente tiene contacto con Nicolás Maduro, su nuevo mejor amigo, y con los que usted llama los barrigones de las FARC, como el famoso Fabián Ramírez, que acaba de asesinar 4 soldados impunemente. Esos soldados tienen nombre, y tienen madres y tienen hijos. Son hijos de nuestra tierra, parte de nuestra entraña. Los soldados asesinados por Fabián Ramírez, el interlocutor del señor de la calle allá en La Habana. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la recriminación que le hizo el presidente Juan Manuel Santos al presidente Álvaro Uribe, con oportunidad de la investidura de la presidenta chilena Michelle Bachelet. El presidente Santos, quien asistió a la ceremonia de transmisión de mando del presidente Sebastián Piñera a Michelle Bachelet, en la sede del Congreso chileno, en el puerto de Valparaíso, y extasiado con la imposición de la banda a la nueva presidenta, de manos de la hija de Salvador Allende, le reprochó a Uribe ser el líder de la oposición a su gobierno, al escribir en su cuenta de Twitter: «Qué gran ejemplo el del presidente Piñera, que con nobleza le ofreció todo su respaldo y apoyo a su sucesora. La patria está por encima de todo». El presidente Uribe, traicionado al igual que millones de colombianos que depositaron su voto por el hoy presidente Santos, en la continuidad de las políticas de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social, le respondió a Santos: «Presidente Bachelet no es tramposa, como sí lo es el presidente Santos, que esconde la trampa en la patria a la cual engaña». De esta manera se refirió el presidente Uribe a la frustración por lo que ha sido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2010 prometiera un gobierno de unidad nacional que no planteara una repartición burocrática, sino una gran alianza para consolidar la Colombia que todos soñamos. Alianza que tras la repartición burocrática nos dejó sin reforma a la educación, sin reforma a la justicia y sin reforma a la salud. La respuesta del presidente Uribe, doctor Londoño, tiene de colofón la trampa que el partido de la U, del presidente Juan Manuel Santos, le tendió al Centro Democrático en las elecciones legislativas, con su publicidad engañosa y la compra de votos con la mermelada. El partido de Musa y de Ñoño. Y en un minuto estaremos con Susana Correa, senadora de la República por el Centro Democrático.